El título de esta enseñanza es ¿qué hago cuando no pasa nada? En esos momentos quizá de quietud, ¿qué ha pasado? De estar en tu vida esperando quizá por promesas de Dios, esperando y anhelando que Dios abra la puerta en circunstancias que estamos atravesando o procesos por los cuales estamos pasando. Y no sé si has experimentado esos momentos cuando parece que no pasa nada en nuestra vida. Que nuestra vida ha caído en un círculo de monotonía, donde estamos y tenemos un asentamiento intelectual de que Dios va a cumplir ciertas promesas en nuestra vida, pero de repente parece que no está sucediendo nada. Hay como un estancamiento en nuestra vida. Parece que todo aquello que Dios ha prometido en nuestra vida está lejano. ¿Entiendes, verdad, lo que digo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago cuando no pasa nada? Pues quiero darte esta mañana 7 consejos sobre qué hacer cuando parece que no pasa nada. El primero de ellos es muy sencillo. Sí, cuando te sientas en un tiempo de espera por las promesas de Dios para tu vida y creas que no está sucediendo nada, el primer consejo es no intentes ayudar a Dios. Todos tenemos promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Promesas que en determinados momentos parecen estar muy lejos o que parecen no llegar nunca. Por eso lo primero que quiero que veamos esta mañana es a alguien que recibió una promesa de Dios mucho antes de que pudiera disfrutarla. Acompáñame a Génesis capítulo 15, verso 2. Vamos a leer hoy Biblia. Hoy sí. Dice, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham, ¿qué hizo? Creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Un poquito más adelante, Génesis, vamos a poner un poco de contexto bíblico. Génesis 16, verso 1 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham, el viejo verde, aceptó la propuesta de Sarai. Es que muchas veces pensamos que la culpa fue de Sarai, ¿verdad? Solamente. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, ¿la qué? La esposa de Abraham tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Un poco más adelante, Génesis 18, es el momento cuando los 2 ángeles del Señor se aparecen a Abraham y le pregunta a uno de ellos a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba en la carpa, escondida, escuchaba la conversación desde ahí y Abraham y Sara eran ya muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho tiempo que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió. ¿Qué hizo? Se rió en silencio dentro de sí misma. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso de reírte dentro de ti mismo, ¿no? Estás escuchando al pastor y te está diciendo, Dios quiere bendecir tu vida y tú estás...
Tú no sabes el marido que tengo, pastor. Tú no sabes la mujer que yo tengo. Tú no sabes el jefe que yo tengo. Tú no conoces mi vida, pastor. El Señor te quiere bendecir. Amén. Pero ahí Sara se rió por dentro, ¿no? Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada? ¿Te has sentido así algunas veces? En el proceso de esperar. Se acabó todo, estoy acabado. Yo sí. ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara en ese momento tuvo miedo. Por eso salió, yo creo que salió de la casa negando, no, yo no me he reído. Pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Un poco más adelante, Génesis 21, para terminar este relato, dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Qué hizo el Señor? Exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Cuándo ocurrió? Justo en el tiempo cuando Dios dijo que pasaría. Y Abraham era un chaval, 100 años de edad, cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Por eso le puso Isaac, que quiere decir sonrisa. ¿Tenemos aquí el Isaac por ahí? Está arriba, ¿no? Ya está arriba, ¿no? Sonrisa. La historia de Sara y Abraham siempre, a mí personalmente y supongo que a ti también, nos da una lección de perseverancia para seguir adelante en fe. Cuando las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida parecen estar lejos, en esos momentos donde quizá parece que no sucede nada, Dios suele actuar así. Él nos da la promesa mucho antes de darnos el proceso. Proceso, por cierto, que es el que nos va a hacer acreedor de la promesa. Dile al que tienes al lado, las promesas están bien. Así no. A ver, dile, las promesas están bien. Pero sin proceso no hay promesa. Dios le dijo a Sara que iba a dar a luz un hijo en su vejez. Pero fijaos que Dios nunca, en ningún momento leemos aquí en Génesis que Dios le dijera a qué edad iban a tener o cuándo se iba a cumplir esa promesa. Resulta que con el paso del tiempo, Sara y Abraham no vieron ni oyeron nada de parte de Dios con respecto a la promesa que Dios les había dado. Entonces comenzaron a pensar, oye, puede ser que Dios necesite que le ayudemos, ¿no? Puede ser que Dios necesite que le echemos una mano. ¡Hola, Señor! ¡Hey! ¿Estás ahí? Mi descendencia, como las estrellas. ¿Te acuerdas? ¿No pasa eso? Muchas veces pasa eso. A veces estamos ahora en esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, con el último conflicto que ha estallado entre Israel y ahí en la Franja de Gaza con la Hamas. Y a veces pensamos que Dios no se entera de las cosas. O que no se entera de lo que está haciendo Putin, o que no se entera de lo que está pasando entre Rusia, el conflicto. Muchas veces nosotros estamos muy influenciados por la opinión del ser humano, pero lo que necesitamos es quizá menos información y más mirar lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces estamos así, ¿no? Yo el otro día estaba orando, digo, Señor, y me di cuenta que como que estaba diciéndole a Dios, es que no te estás dando cuenta de lo que está pasando, es que no ves cómo están los precios, es que no ves cómo, y no ves cómo nos mienten los gobernantes, y no ves cómo hacen esto, y no ves cómo... Y en un momento me sentí así como diciendo, que Dios me decía, pero está todo controlado por mí. Tú crees que yo estoy en tu dimensión, en tu metro cuadrado, pero yo soy Dios, hijo. A mí no se me escapa nada.
Entonces yo creo que Abraham y Sara comenzaron a pensar así, ¿no? Oye, yo creo que Dios se ha olvidado de esta promesa que nos ha dado. O creo que Dios me parece que no sabe cómo hacerlo. Vamos a ayudarle. Comenzaron a pensar que Dios necesitaba ayuda para cumplir la promesa que les había hecho. ¿Cuántas veces somos culpables de esto? Yo empecé a analizar ayer en mi vida cuántas veces he intentado echarle una mano a Dios en referencia a algo que Él ha prometido darme. ¿Sabes? En cada una de esas veces que he intentado ayudar a Dios en mis propias fuerzas, con mis propias estrategias, ha sido un fracaso. Así te lo digo, rotundo. Dios nos muestra muchas veces nuestro destino, nuestro propósito, antes de darnos la ruta. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando Dios nos da su propósito y su destino, nos dice lo guapos que somos, todo lo que ha hecho por nosotros, que nos va a bendecir, que va a abrir la ventana de los cielos, que vamos a reventar de bendición. Todas esas cosas, todas esas promesas que Dios nos da, que son sí y amén. Cuando recibimos todas esas promesas de nuestros hijos se van a convertir, de me voy a casar con un hombre de Dios, me voy a casar con una mujer de Dios cuando eres joven, vas a ser un joven, un hombre, una mujer talentoso y todos tus talentos van a servir para mi gloria, para mi reino. Todas esas promesas que son sí y amén. Y entonces nosotros nos creamos una expectativa. Expectativa de cómo Dios nos va a llevar a ese lugar donde vamos a alcanzar el sumum del propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que la expectativa que creamos de ese camino por donde vamos a transitar para llegar al propósito de Dios es muy diferente a la realidad. Este dibujo es muy gráfico, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el camino que Dios tiene para nosotros para llegar al propósito maravilloso y la bendición y la promesa que Dios tiene para nosotros es así, un poquito empinado, ¿no? Pero realmente luego resulta que es pues un camino donde hay que atravesar quizá una selva con muchos bajos, con muchos saltos, quizá tienes que pasar un lago tormentoso o tienes que pasar un lugar donde hay desprendimientos y rocas en el camino que no esperabas. La expectativa hace que muchas veces nos desilusionemos. Cuando algo no sale como nosotros creemos. Voy a emprender un viaje y me voy a ir al norte de Europa porque sé que allí hay trabajo y el Señor me va a bendecir y porque Dios ha dicho que Él va a abrir las ventanas de los cielos para que mi familia y yo prosperemos. Y entonces en ese momento a ti te surge la vida, te surge la idea en tu momento de elucubración, de estar inquieto por todo lo que está pasando a tu alrededor y porque quieres solucionar cuanto antes ese problema que tienes y te vas a Suiza y llegas a Suiza y te mueres de hambre allí. Porque tú creaste una expectativa y entonces ¿qué pasa? Que cuando llegas a Suiza el que tiene la culpa es Dios. Simplemente porque quisimos ayudar a Dios. Por eso es importante los tiempos cuando creemos que no pasa nada. Es muy importante que no tomemos la decisión de intentar ayudar a Dios. Estos tiempos donde no pasa nada son para desarrollar nuestra fe. Son para desarrollar nuestra esperanza. Son para que nosotros crezcamos en Él. Los momentos en donde no parece pasar nada son importantes porque es donde se desarrolla y donde se fortalece nuestra fe. En esos tiempos donde no parece suceder nada es donde tú aprendes lecciones imprescindibles en tu vida. Es donde aprendemos a obedecer a Dios. Es donde aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Señor. Es donde aflora en nosotros la paciencia. Es donde nos hacemos perseverantes. Es donde se despierta en nosotros el anhelo de buscar a Dios. Porque si todo nos va bien, no buscamos a Dios ni dándonos dinero. Porque entre otras cosas, como nos va bien, no lo necesitamos. Porque así es el ser humano. Por eso Dios a veces
tiene que apartarse un poco. Como yo digo, parece que Dios juega al escondite con nosotros. ¿Has jugado alguna vez al escondite con tus hijos pequeños? Yo me acuerdo que jugaba mucho, sobre todo con mi hijo Rubén, que es el más. Y me acuerdo que llegaba a casa y me escondía. Y él apenas tenía 2 años. No, incluso iba gateando a veces. Y yo me jugaba a esconderme. Porque yo quería que él me encontrara. Por eso me escondía con los pies fuera de la cortina. Para dejarle pistas. Para desarrollar en mi hijo la capacidad de encontrarme. Para que anhele encontrarme. Y recuerdo su risa cuando me encontraba. ¿Has experimentado la risa de encontrar a Dios en medio de un pozo? La risa de encontrar a Dios en medio de una situación complicada en tu vida. La risa de cuando estás a punto de morir, de que tu vida acabe, encontrar a Dios. ¿Has experimentado ese gozo? Eso marca un antes y un después en tu vida. Entonces, en esos tiempos es crucial, en esos tiempos cuando parece que no pasa nada, es crucial que nos mantengamos fieles en lugar de intentar acelerar los procesos haciendo cualquier cosa o cualquier estupidez para ayudar a Dios. Tampoco es sabio tomar ninguna decisión emocional. Hacer algo pensando que es de Dios, cuando en realidad es producto de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Dile al que tienes al lado, ya cuida con las emociones. Quizás en los mayores líos que he estado yo metido es por emociones. La emoción más peligrosa de un joven es enamorarse. Porque es una emoción muy fuerte. Que te ciega totalmente. Que te hace, o sea, el enamoramiento, esa emoción del enamoramiento te ciega a tal punto de que tu madre te está diciendo los defectos del chico y tú los ves virtudes. Te gusta hasta lo que hace mal. Nunca tomes una decisión tan importante como unirte, tomar alguna cosa, alguna decisión en tu vida por una emoción. Decisión por emoción igual a defunción. Muerte al propósito de Dios. Tomar una decisión así en tu vida tan importante como esa puede acabar con el propósito de Dios en tu vida. En esos momentos en los que parece no pasar nada es donde aprendemos a identificar la voz de Dios y también a identificar su silencio. Si damos un paso en falso, sin escuchar a Dios, podemos poner en peligro la promesa que Dios nos ha dado o retrasarla. Por ejemplo, cuando yo tengo 16 años, el Señor me habló claramente. Nunca voy a olvidar ese día, ese momento cuando Dios me habló. Y me dijo, tú eres mi hijo, yo te escogí desde antes de que nacieras. Y tú me vas a servir, tu vida está consagrada a mí. Así como lo estaba la vida de Sansón, por un pacto de nazareato. Tu vida es mía. Recuerdo la palabra perfectamente. Fueron palabras que impactaron mi vida. Pero empecé a tomar decisiones muy equivocadas en mi vida. Gracias a Dios el propósito no se cortó. Estuvo a punto. Pero sí lo retrasó. Así que, cuidado en esos momentos. Sara y Abraham resulta que decidieron hacer un movimiento sin contar con Dios. No perdieron la promesa, gracias a Dios, Sara y Abraham. Pero cuánto estrés innecesario añadieron a sus vidas. ¿Verdad? Porque dice que Agar empezó a... Yo puedo tener hijos y tú no. No sé cómo sería eso, ¿no? Pero ya empezaron los problemas. Por una decisión sin contar con Dios. ¿Y qué problema, verdad?
Fíjate la que liaron, que todavía estamos nosotros aquí ahora sufriéndolo. Tú sabéis lo que desciende de Ismael, ¿no? Todo por querer ayudar a Dios. La que liaron aquí, el bueno de Sara, la buena de Sara y Abraham. Entonces, a menudo pasa que en nuestra prisa por alcanzar una promesa de Dios, tratamos de intervenir, tratamos de ayudar a Dios como hizo Sara y Abraham. Y lo que hacemos es agregar estrés a una promesa que no tiene por qué tener estrés. ¿Cuántos sabéis que Dios no se mueve por estrés? O a menudo por esa prisa de alcanzar una promesa que creemos que es de Dios, tratamos de intervenir y ayudar a Dios. Y lo único que hacemos es acarrear y traer problemas a nuestra vida. Déjame decirte algo de parte de Dios. No comprometas tu promesa. No comprometas tu promesa, hermano, negándote a esperar en Dios en esos tiempos cuando tú crees que no está pasando nada. Permite que Dios complete su obra en ti y su obra para ti. Deja llegar todo lo que Dios tiene para ti, simplemente disfrutando en la quietud y aferrándote a sus promesas en fe. Quietud. Qué palabra, ¿verdad? Algunos tienen más nervio que un filete barato. No se pueden estar quietos. El problema es que en muchas ocasiones nos gusta más hacer, para alcanzar la promesa. Es como que no nos podemos estar quietos. Tenemos que hacer algo. El Señor me ha prometido esto y yo tengo que hacer algo. Sí tienes que hacer algo. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer nos gusta menos. Porque lo que tienes que hacer si tienes una promesa es orar, leer la Biblia, ayunar, orar otra vez, orar, ayunar. Buscar de Dios. Lo que pasa es que nos gusta más ponernos a hacer que buscar a Dios en esos tiempos donde parece que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no nos podemos estar quietos. ¿Por qué no nos podemos estar quietos? Porque nos falta fe. Porque creemos que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Nos falta fe. Y sabes, la fe solamente se desarrolla a través del conocimiento íntimo de Dios, porque tú no puedes creer a alguien que no conoces. Necesitas conocer a Dios. Y es precisamente en los tiempos cuando no pasa nada, cuando hay quietud en tu vida, son en los tiempos de espera donde podemos conocer a Dios. Porque sabes, Dios se revela muy pocas veces a la carrera. Cuando tú tienes que decirle algo importante y revelar algo de tu corazón a tu hijo, no se lo dices así por el pasillo. Nene, sabes que te amo mucho, que te quiero contar cómo se... No. Tú agarras a tu hijo y te vas a una caminata tranquila con él o te sientas en un lugar tranquilo tomando un café y le abres tu corazón. Y nosotros necesitamos quietud para poder escuchar a Dios, para que Él nos pueda transmitir su propósito, para que Él nos pueda dar su esencia, para que Él nos pueda transmitir su corazón. Entonces, cuando parece que no sabemos estar quietos, es como, el Señor me ha dicho que me va a dar un esposo, pero voy a llamar a este y voy a quedar con el otro. El Señor me ha dicho que me va a dar un trabajo que va a ser una bendición, pero estamos ahí. Ahora te voy a explicar cómo son los tiempos de quietud. Porque quietud no es no hacer nada. Es hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante que nosotros sepamos discernir en los momentos donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿No? Quietud. ¿Sabes por qué? Porque a veces yo me pregunto, ¿no será que nos hemos olvidado nosotros de Él? En esos momentos donde parece que no pasa nada y que decimos, Señor, ¿te has olvidado de mí? No. Él te está esperando detrás de la cortina, enseñándote los pies para que lo encuentres. ¿No será que eres tú el que se ha olvidado de Él? ¿No será que somos nosotros los que nos olvidamos de Él cuando estamos en esa circunstancia que nos apremia y estamos esperando por una promesa de Dios? No te muevas. Escúchame. No te muevas, no dudes, no te quejes, no hagas estrategias humanas, simplemente quédate quieto y espera. Dios tiene un plan para tu promesa y para tu vida, amado, amada. Amén.
No te muevas hasta que no tengas la certeza de que es Dios quien te está impulsando. Eso me lleva a lo segundo. ¿Qué hago cuando Dios no dice nada? Dice el Salmo 130, versos 5 y 6. Yo cuento con el Señor. Qué bonito, ¿verdad? ¿Puedes decirlo? Yo cuento con el Señor. Cuando Dios parece no decir nada, yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. ¿Alguno ha hecho la mili aquí? ¿Te ha tocado alguna guardia? Anhelas el amanecer, ¿verdad? Cuando te toca una guardia. A mí me ha tocado en el trabajo algunas veces, por trabajo he tenido que estar en una guardia y estás deseando que pasen las horas. Nosotros contamos con el Señor. Dice el Salmo 46:10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. ¿Sabes? Ha habido ocasiones en las que he oído hablar a Dios. Entonces me he puesto en la posición, ¿no? Esperando más instrucciones de Dios. El Señor ha hablado algo a mi vida y enseguida es como que te posicionas esperando a que el Señor te dé la siguiente instrucción. Y ha pasado que no he oído nada durante un montón de tiempo. Señor, ¿qué pasa aquí? También hay momentos quizá en los que Dios me ha dado una promesa y resulta que la promesa llegó sin que tuviera tiempo ni siquiera de asimilarla, ¿no? Tanto de una manera como de otra, siempre hay un propósito sobre nuestras vidas. Y he cometido muchos errores en esos momentos en donde parece no pasar nada. Como he dicho, he intentado ayudar a Dios en lugar de experimentar plenamente en esos tiempos de quietud. Esos tiempos de quietud son maravillosos y los sabemos experimentar. La verdad que esos tiempos es donde parece que no sucede nada, pero son los tiempos que nos preparan para llegar a nuestro propósito, a nuestro destino. ¿Por qué? Porque esos tiempos a mí me han enseñado fe, me han enseñado a buscar a Dios, me han enseñado perseverancia, me han permitido experimentar algunas cosas que yo necesitaba experimentar para poder llegar a donde Dios quiere que llegue. Ahora mi pregunta es esta mañana, ¿qué estás haciendo, mi hermano, mi hermana, en ese tiempo donde parece que no pasa nada? ¿Qué estás haciendo en ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? ¿Qué estás haciendo en ese tiempo desde que Dios te habló hasta que llega la promesa? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? Medítalo. ¿Estás ayudando a Dios? Muchas veces queremos ayudar a Dios. Estamos tan desesperados que tomamos iniciativas. Corremos el riesgo de cometer errores muy graves en ese momento. Ahora mi consejo es quietud. Espera en quietud. Ahora, quietud, ¿qué es quietud? Porque a veces, claro, yo te predico esto y luego te veo ahí parado sin hacer nada en tu vida. Ha dicho el pastor que quieto. ¿Quieto? Ni el domingo voy a congregarme. Estás quieto. Quieto no es un sabbat. Es estar en el reposo de Dios. La quietud es un tiempo para que tú te prepares para recibir la promesa de Dios. Muchas veces la promesa no llega porque no estamos listos para recibirla. Hay cosas que tú quieres darle a tus hijos, pero sabes que no se las puedes dar porque no están preparados. Porque necesitan un proceso. Mis hijos están pidiéndome una moto, pero hasta que no los vea como yo quiero verlos, no puedo darles esa bendición. Entonces, la quietud, ese tiempo de quietud, yo tengo que aprovechar para prepararme. El Señor me ha prometido un esposo, una esposa. El Señor me ha prometido un trabajo. El Señor me ha prometido que voy a alcanzar esta carrera. El Señor me ha prometido esto. No sé la promesa. El Señor ha prometido que Dios va a convertir toda mi familia. En ese tiempo de quietud, de espera, prepárate.
Prepárate para recibir la esposa que Dios tiene para ti. Prepárate para recibir el esposo. Prepárate para recibir el trabajo. Prepárate. No puede ser que estés esperando por un trabajo y no te estés preparando. Si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Pero con quietud. Prepárate. Veo gente que muchas veces dice, no, estoy aquí esperando que el Señor me dé un trabajo. Y pasan 6 meses, 7 meses. Tío, apúntate, prepárate, haz un curso, haz algo. Sácate un carnet de camión, no sé. Y sigue esperando. Permite que Dios trabaje en ti en los tiempos de quietud. Y también a través de ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tú no estés aún en la promesa, Dios quiere usar tu vida en el camino a la promesa. O sea, deja que Dios te forme, te trabaje y al mismo tiempo deja que Dios trabaje a través de ti en la vida de otros. Dios sabe lo que necesitamos para nuestro destino y nuestro propósito. Y por eso Él nos prepara y nos forma en los momentos cuando parece que no pasa nada. Quizá pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él está haciendo su trabajo más importante precisamente en esos tiempos donde parece que no pasamos, o estamos pensando que no pasa nada. ¿Amén? Tercero, ¿qué tenemos que hacer cuando parece que no pasa nada? Tengo que saber que Dios está conmigo. ¿Amén? Y esto decimos todos amén, pero del dicho al hecho va un trecho. Del conocimiento al hecho, porque luego no se refleja en nuestra vida. Y quiero que veamos otra historia, Génesis 28:10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, ¿qué estaba haciendo? Dormir. ¿Estaba Jacob intentando solucionar su problema? Estaba en quietud, ¿no? ¿Hay una forma de estar más quieto que dormir? Dice, mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré. Yo estoy contigo y te protegeré. Donde quiera que vayas. Llegará el día que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente, el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, puerta misma del cielo. Dice Éxodo 14, verso 14, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Wow. Muchos de nosotros hemos estado en una situación imposible, donde quizá no podíamos ver una salida y quizá estás atravesando en este momento una situación imposible donde no ves salida. Quizá un diagnóstico médico, quizá la enfermedad de un familiar o un proceso por el que está pasando un familiar amado, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Puede ser difícil a veces ver o encontrar a Dios en esos momentos. Son momentos quizás en los que nos sentimos como atrapados, nos sentimos como que estamos entre la espada y la pared. En la Biblia, aquí hemos leído y vemos a Jacob en un momento crucial de su vida. Él está huyendo de su hermano. Está huyendo de una situación que él mismo creó. ¿Quién creó la situación que estaba atravesando Jacob?
Él mismo. Muchas veces estamos atravesando momentos en nuestra vida y situaciones que nosotros mismos hemos creado. Por eso el arrepentimiento es la base donde Dios puede empezar a construir. Reconocer que muchas de las cosas que estamos sufriendo y por las que estamos pasando son cosas que hemos creado nosotros mismos. ¿Qué había hecho Jacob? En base a lo que había hecho Jacob, uno podría decir que Jacob no merecía tener el favor de Dios sobre él. Porque Jacob había mentido, había usurpado la primogenitura de su hermano, había sido deshonesto. De hecho, su nombre, Jacob, significa engañador. Estoy seguro que Jacob sintió que Dios no estaba con él en su viaje de huida. Y resulta que mientras Jacob en un alto en el camino yacía durmiendo en un lugar desolado, en un lugar quizás sin esperanza, huyendo de todo el mal que él mismo había originado, huyendo de todo el mal que él había hecho, de repente Dios lo visitó. En medio del desastre que Jacob había propiciado, no creo que Jacob esperara encontrar a Dios en ese lugar. Sin embargo, incluso en su desorden, en todo lo que le había emponceñado, en todo había metido la pata hasta el cuello, lo visitó Dios en un sueño y le dio a Jacob una confirmación de su presencia en la hora más oscura. ¿Te has sentido así alguna vez? Esto es impresionante porque esto es el modus operandi de Dios. Dios se encontró conmigo en el momento más oscuro de mi vida. En el momento donde yo me di cuenta que todo lo que yo estaba atravesando, todo ese pozo sin salida que me estaba llevando a pensar que lo mejor que podía hacer era quitarme del medio, acabar con mi vida. En el momento más oscuro, cuando ya mi humanidad estaba dormida, cuando ya mis fuerzas habían acabado, cuando me sentía la persona más indigna del mundo, el peor padre del mundo, el peor esposo del mundo, el peor trabajador del mundo, el peor hijo del mundo. Cuando ya no había esperanza, Dios me visitó. Y sabes, antes de esa visita de Dios, es posible que Jacob sintiera que estaba solo. Seguro se sentía asustado y perdido. Es posible que pensara que no tenía sentido pedirle ayuda a Dios y pedirle su gracia. Y sabes, igual que Jacob, a menudo nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios cuando sentimos que no somos dignos. O cuando pensamos quizá que Dios nos ha hecho daño. Porque está las dos partes, ¿no? A veces no nos sentimos dignos y otras veces le culpamos a Dios de todo lo que hemos hecho nosotros. Y pensamos que Dios nos ha dañado. Pero la buena noticia, hermano, es que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios nunca te deja. Incluso cuando parece que está guardando silencio, Él conoce tu vida. Él está sobre cada problema. Él está sobre toda circunstancia en tu vida. Cuando Jacob supo que Dios todavía estuvo con él, entonces Jacob se levantó y tuvo el valor de seguir adelante en su camino, sabiendo que a partir de ese momento Dios iba con él y que Dios lo protegía. Y sabes, ese momento tan oscuro donde Dios te visita, en la vida de Isaac, de Jacob, fue el comienzo de una relación personal con Dios. Y muchos necesitamos un comienzo en nuestra relación con Dios. Porque hemos oído mucho de Dios, pero no hemos comenzado a relacionarnos con Él. O nos relacionamos antes y hemos perdido la relación. Y puede ser un reencontrarnos con Dios. ¿Sabes? Jacob podía haber conocido a Dios por la relación que tuvo su abuelo Abraham o su padre Isaac con Dios, ¿a que sí? Pero Jacob aún no había experimentado el establecer una relación propia con Dios.
Y a través de luchas y tiempos turbulentos, en momentos cuando parece que no pasa nada, resulta que en ese momento, cuando estaba durmiendo con su cabeza apoyada en una piedra, encontró una verdadera relación con Dios. Y déjame decirte algo, si tú te encuentras en una situación hoy que parece imposible, tómate un tiempo para hacer una pausa, para orar, para buscar a Dios. Ahí, justamente en el momento que te encuentras, Dios está ahí. Dios está. Dios está. ¿Puedes decir conmigo, Dios está? Necesitas un Betel. Necesitas un Betel, Julio. José. Necesitas un Betel. Necesitamos un Betel. Dios en su tiempo se va a revelar a tu vida. Dios nunca nos deja. Él espera que tú aceptes su invitación a caminar con Él, a caminar una vida con Él. Así como Jacob de repente se dio cuenta de que necesitaba avanzar con Dios y caminar bajo su protección, Dios está esperando que nosotros hagamos lo mismo en medio de nuestra situación. Amén. ¿Puedes decir conmigo, Dios está? ¿Dios no te abandona? Amén. Amén. Dios está con nosotros. Lo cuarto que debemos hacer, no abandones y sigue su voluntad. Amén. Lucas 1:29, aquí encontramos un pasaje que me gusta mucho. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y un poquito más adelante, Lucas 2:7, María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en pañales de Dolce & Gabbana, lo acostó en una cama con forma de Lamborghini, en una habitación de diseño. No, ¿verdad? Dice que lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. ¡Wow! Estaban haciendo el Hijo de Dios y no había alojamiento para él. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 19:21. Puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Muchos piensan que todo debería de funcionar sin problemas si estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Si estoy haciendo la voluntad de Dios, todo tiene que funcionar en mi vida sin un problema. Pero ¿sabes? Dios nunca nos promete un camino tranquilo. De hecho, dice que el camino es estrecho y angosto. Dios, sin embargo, lo que sí promete es que Él va a estar con nosotros si nos mantenemos dentro de su voluntad. Muchos, mientras viajan por el camino de Dios, algunos se desaniman en la primera oposición que encuentran porque esperan que Dios resuelva todo a su gusto. Llega el primer contratiempo y comienzan a dudar de lo que Dios les ha dicho. Comienzan a dudar de la voz de Dios. Comienzan a dudar de la voluntad de Dios para sus vidas. A veces experimentamos incomodidad o experimentamos algún inconveniente porque nos salimos del camino, nos salimos de la voluntad de Dios, pero otras veces simplemente todas esas incomodidades e inconvenientes son parte de la voluntad de Dios. Entonces, cuando obedecemos la voz de Dios, estos obstáculos se convierten en enseñanzas. Esos obstáculos nos enseñan y nos fortalecen mientras estamos en el lugar más seguro que podemos estar. ¿Tú sabes cuál es el lugar más seguro de la tierra para ti? La voluntad de Dios. ¿Cuál es el lugar más seguro? La voluntad de Dios. No hay lugar más seguro para ti, hermano, hermana. No hay lugar más seguro para mí que la voluntad de Dios.
Uno de los mejores relatos de la Biblia sobre estar en la voluntad de Dios es este que acabamos de leer. El viaje de José y María para traer al Hijo de Dios a este mundo. Fijaos que mientras estaban buscando un lugar para dar a luz al Hijo de Dios, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Yo me imagino que en ese viaje estaban orando, ¿verdad? Y estarían pidiéndole a Dios, Señor, Padre, guíanos, danos un lugar especial para el nacimiento de Jesús. ¿Es posible que José y María, oye, van a nacer Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo? Yo no le he tocado. Tenemos palabras, se nos han aparecido 2 ángeles. Yo me imagino cómo actuaríamos algunos de nosotros si se nos aparecieran 2 ángeles, ¿no? Y hicieran el pedazo de milagro ese en nuestra vida. Porque María era una mujer como tú. Era piadosa. O sea, Dios sabe a quién escoge. Y les dice, de tu vientre va a nacer el Salvador del mundo. Yo me imagino que María y José dijeron, pues tendremos que nacer en Jerusalén, en el Hotel Palace de Jerusalén, ¿no? O en el Hospital Monte Sinaí. O en una clínica privada. O en un palacio. ¿No? ¿Podrían pensar eso? Y yo creo que oraron, Señor, ¿dónde va a nacer el Salvador del mundo? Pero no había alojamiento. ¿No te ha pasado que a veces piensas que las cosas, en base a lo que Dios te ha dado o te ha hablado, tienen que ser de una manera espectacular? Nunca subestimen los pequeños comienzos. Todo lo que se hace grande comienza pequeño. Entonces, yo imagino que cuando oraron por Señor, ¿dónde van a hacer? Su oración parece que no tiene respuesta, porque dice que no encontraron alojamiento. Me pregunto si sintieron en ese momento que Dios quizá los había abandonado. No sé si llegó la duda a su vida en cuanto a la promesa. Es posible que comenzaran a dudar de la promesa de Dios por un momento, porque muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. Aún así, resulta que ellos no dudaron, sino que José y María continuaron en fe. No abandonaron el plan solo porque no parecía el plan que ellos habían pensado o imaginado. Si estás caminando en la forma poco convencional de Dios, de dar un propósito a tu vida, te digo, hermano, que sigas orando, que sigas confiando en Dios, incluso en los momentos cuando no pasa nada. No te rindas, no dudes del propósito de Dios en tu vida, porque Él está desarrollando su voluntad en tu vida, no la tuya. Mira que dice, no la tuya. Y eso me lleva al 5.º punto. ¿Qué hacemos cuando no pasa nada? Ser fieles y saber esperar nuestro tiempo. Salmo 27, 13 y 14 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. ¿Os acordáis del rey David? Dice 1 Samuel 16, 12, del 7 al 12, dice que ahí vemos cómo Samuel tenía dudas y empieza a elegir al primer hijo de Isaí que aparece. El Señor le dice, yo no miro como tú miras, Samuel. Es increíble, ¿verdad? Uno de los mayores videntes, profetas de la antigüedad, Samuel. Probado en aquello que era fuerte. No supo ver al ungido. Y resulta que, bueno, al final vemos toda la historia de cómo llaman a David. Ahí en ese momento es ungido David. David fue ungido aproximadamente entre los 16 y los 19 años, pero si leemos un poquito más adelante en 2 Samuel 5, 3 y 4, resulta que tenía 30 años cuando comenzó a reinar oficialmente sobre Israel. Pasaron unos cuantos años, ¿verdad? Y fijaos que entre los 23 años y los 30, David tuvo que tratar y mantenerse bajo la cobertura del rey y honrar a Saúl cuando Saúl derramó toda su ira sobre él.
Y no solamente eso, sino que tuvo que atravesar muchas otras penalidades, tuvo que estar en el desierto, tuvo que pasar por la cueva de Adulán, pero permaneció fiel y esperó el propósito que Dios le había prometido. En el reino de Dios no siempre obtenemos lo que queremos ni cuando lo queremos. Esperar es parte esencial de la vida a la que estamos llamados mientras maduramos en Cristo, mientras somos formados en Cristo. Esperar nos prepara para un propósito, fortalece nuestra fe y nos enseña esa perseverancia que necesitamos. Dios sabía que el rey David necesitaba ciertas habilidades, ciertas cualidades. Necesitaba fe, necesitaba perseverancia, necesitaba conocimiento para poder ser un rey eficaz y liderar con eficacia. Creo que Dios impartió mucho de lo que David iba a necesitar como rey durante esos años de espera. Es probable que no estemos preparados para el propósito asignado a nuestra vida. Eso es una de las cosas que muchas veces tenemos que saber. Y quizá en algunos momentos nos sentimos preparados para caminar hacia nuestro llamado, pero Dios sabe qué implica nuestro llamado. Por eso Él sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es poner nuestra fe en Él y saber que Él está actuando. Cuando sintamos que Dios nos ha llamado a algo, pero no entendemos por qué nuestro tiempo aún no ha llegado, tienes que recordar que Dios puede estar entrenándote como lo hizo con David. Muchas veces cuando estamos entrenando, mi mujer, que es una quejica, para entrenar, me dice, ay, nene, hoy no puedo, hoy no tengo ganas, no puedo. Estamos ahí, a lo mejor entrenamos 3 días a la semana, vamos juntitos, y está ahí en el gimnasio y dice, ay, nene, no puedo, hoy no puedo. Digo, nena, estos son los mejores, cuando no puede. ¿Verdad? ¿No ha habido días que dices tú, no tengo ganas de ir a trabajar? ¿Verdad? Pero vas, ¿a que sí? Y luego tiene un beneficio a final de mes, ¿no? Pues yo le digo a Ruth, esto es igual. Tienes que venir con ganas y sin ganas. Porque luego tienes un beneficio. Entonces, a veces Dios nos entrena así y no queremos pasar por el entrenamiento. No, yo ya estoy preparado. ¿Cómo que yo ya no estoy preparado? Recuerdo cuando el Señor me llamó al pastorado, yo pensaba que estaba preparado y hoy día me di cuenta que no estoy preparado. Que sudo, que lloro, que me quebranto delante de la presencia de Dios porque me siento inútil, hermanos. Y es así como nos quiere el Señor, porque ese es el proceso. Estamos en continuo proceso, nadie lo ha alcanzado. Entonces, en esos momentos donde Dios está entrenando nuestras vidas, tenemos que ser obedientes, fieles, pacientes, diligentes ante el propósito. Dios siempre tiene un plan mejor que nuestro plan. Tenemos que orar para que nuestro corazón se rinda a ese plan y a su perfecta voluntad. Amén. Sexto, esto es muy importante. ¿Qué hacer cuando no pasa nada? Bueno, lo primero es que no pierdas tu propósito. Cuidado con los tiempos donde parece que no pasa nada porque puedes perder tu propósito. Son tiempos donde tienes que escuchar bien la voz de Dios. Dice Juan 10, 27, 29, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Amén. Pero fijaos que en el Antiguo Testamento vemos a un tal Saúl, ¿verdad? A un Saúl tomar una decisión después de que Samuel no llegara a tiempo o dentro del tiempo que él había previsto. ¿Sabéis que estaban a punto de entrar en una batalla? Estaba todo el ejército con Saúl en ese momento, el enemigo acechando y el pueblo tenía que ofrecer sacrificio. El ejército tenía que ofrecer sacrificio antes de ir a la batalla. Necesitaban la aprobación de Dios. Y Samuel le dijo, espera, que voy. Pero Saúl empezó a impacientarse, entre otras cosas por la presión de sus enemigos y por la presión de su propio ejército y su propia gente. Oye, que Samuel no llega. Oye, que Dios no te está hablando. ¿Qué hacemos? Y en ese momento hizo algo que no debía hacer porque él no era sacerdote y ofreció sacrificio. Tomó una decisión
Horrible. En lugar de esperar a Dios, Saúl desobedece a Dios. ¿Y sabéis lo que le costó? Le costó su propósito. Perdió el reino. La dirección de Dios puede ser difícil porque a veces parece que nos ha dejado solos. Sin embargo, estos son generalmente momentos en los que Dios está probando nuestra obediencia y nuestra fidelidad. En esos momentos donde no pasa nada. Y a medida que buscamos y esperamos la voz de Dios, debemos aprender a quedarnos quietos en nuestras encrucijadas de la vida, sin ir a la izquierda ni a la derecha, hasta que Dios nos indique la dirección. Como vemos con Saúl, esto es crítico. Nos puede costar muy caro. Moverse sin la dirección de Dios puede hacer que perdamos la promesa de Dios para nuestra vida. Coger el trabajo equivocado, mover mi familia de una ciudad en un momento donde Dios no nos ha hablado, tomar el trabajo que Dios no quiere, elegir la esposa o el esposo que Dios no quiere, puede arruinar tu propósito. Y no me refiero, por ejemplo, en el caso de la esposa, no me refiero solamente a elegir una esposa o un esposo que no son cristianos. Eso ya es de perogrullo. Sino incluso cuidado con elegir dentro de los cristianos. Porque hay yugo desigual dentro de la iglesia también. Imagínate un chico que siente un llamado a ser pastor y se enamora de una chica que siente el llamado a, no sé, a ser misionera. O que no siente llamado a lo pastoral, siente llamado a desarrollar una carrera de cirujana, yo qué sé, o de cualquier otra cosa y servir a Dios a través de su talento y su don. Porque todo no está simplemente en servir dentro de lo que es la iglesia o lo eclesiástico. Uno de los dos va a tener que morir. Ahora, qué bonito es cuando Dios une, ¿verdad?, el propósito. Y Dios une un llamado. Y entonces los dos son uno, en la misma dirección, y los dos se multiplican uno al otro en vez de cortarse uno al otro. ¿Entiendes, verdad? Esto es muy importante. Puede ser que desperdiciemos años de nuestra vida vagando sin un propósito. Saúl era un líder y también tenemos que entender que nosotros, de alguna manera, los padres somos líderes de nuestros hogares. Que hay mucha gente que depende de nosotros, que depende de nuestra dirección. Porque un error nuestro puede afectar a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Un error de un pastor puede afectar a toda una iglesia. No es fácil estar bajo la presión a veces de compañeros y otras personas que intervienen en nuestra vida, ¿verdad? Esa presión puede causar que nos desviemos, puede hacer que perdamos de vista a Dios cuando Dios habla. Hay mucho ruido alrededor nuestro, muchas veces, en decisiones críticas de nuestra vida. Y están las opiniones de mi padre, de mi abuelo, del perro, la opinión de todo el mundo alrededor, incluso de gente que nos ama. Pero en ese momento donde no pasa nada, yo tengo que escuchar la voz de Dios y tengo que darle al botón y apagar todos los ruidos que hay alrededor mío para poder escuchar la dirección de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Porque esa presión que tenemos alrededor a veces puede causar que nos desviemos del camino, como le pasó a Saúl. Fue literalmente atropellado por la presión que ejerció sobre él el enemigo y todos aquellos que estaban alrededor de él. Eso puede hacer que perdamos de vista cuando Dios habla o puede hacer que nos movamos sin escuchar a Dios. Creo que Dios quiere que vivamos una vida excelente, extraordinaria. Por eso Él envía promesas a nuestra vida para garantizar que vivamos la vida que Él ha diseñado. Una vida que toca a los demás y que te bendice a ti. Pero cuando seguimos nuestras propias instrucciones o las instrucciones de otros, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Y sabes, va a haber momentos en los que no podemos escuchar a Dios. Y quizá momentos donde no obtenemos la respuesta inmediata que queremos de Dios. Y yo te digo, no pierdas tu propósito siguiendo tus propias instrucciones o las instrucciones de otros. Espera la voz de Dios. Mantente fiel. Sé una oveja que solo se guía por la voz de su pastor. No te creas sabio en tu propia opinión.
Cuando sientas que Dios te ha hablado, llévalo al filtro de la palabra. Cuando lo haya llevado al filtro de la palabra, pide consejo a gente sabia, porque hay consejo siempre en su iglesia. Ora y busca la voluntad de Dios y aprende a escuchar. No tomes decisiones deliberadas, sin deliberar, sin pensar. Si estás esperando la promesa de Dios y el ruido a tu alrededor es demasiado fuerte, tienes que apagar ese ruido. Busca un momento de quietud para esperar, un lugar donde Dios pueda hablar cuando tú estés listo. Haz un voto a Dios de no moverte hasta que escuches su voz. Amén. Y por último, y no menos importante, ¿qué hago cuando parece que no pasa nada? Pide permiso para salir. Dice Santiago 1, 2, 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Vaya, parece que Santiago también sabe que íbamos a enfrentar problemas, ¿verdad? Fíjate cómo dice Santiago que lo tenemos que considerar. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué pasa cuando nuestro tiempo de espera no es pacífico? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué sucede cuando estamos atrapados en un lugar desagradable? ¿Has estado alguna vez? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy atrapado en un matrimonio que es un infierno? ¿O qué pasa cuando estoy atrapado en un trabajo desagradable? O cuando estoy atrapado quizá por una relación tóxica, una amistad no deseada, o cuando tengo problemas con mi familia y quizá mi hogar es un infierno, o cuando no estoy pasándolo bien en la iglesia porque tengo roces con alguien. Todas estas son pruebas por las que pasamos y pruebas en las que Dios puede hacer que permanezcamos si tenemos fe en Él. Muchos de nosotros experimentamos pruebas y queremos escapar de ellas de inmediato, ¿o no? Tengo un problema en la iglesia, me voy. Tengo un problema en mi familia, cojo la de Villadiego, abandono mi familia. Tengo un problema con mis hijos, me desentiendo de mis hijos. Tengo un problema con mi matrimonio, me separo. Tengo un problema en el trabajo, salgo del trabajo. Nos gusta huir. Pero Dios siempre nos permite, o mejor dicho, Dios no siempre está de acuerdo con esa decisión de huir, o no lo permite. Incluso en las pruebas, tú y yo no tenemos la autoridad para salir. Tú no dictaminas cuando sales de una prueba. Tú puedes huir, pero la prueba te va a seguir. ¿Te ha pasado? Entonces tú crees que tienes que salir y te vas a un lugar o a otro y resulta que allí encuentras exactamente el mismo problema. Por ejemplo, estás en una iglesia donde crees que nadie te acepta o que nadie te hace caso o que tienes tus problemas o tus historias con algunos y entonces dices tú, me voy a otra. Y cuando llegas y llevas 15 días en la otra o 2 meses, empiezas a tener exactamente los mismos problemas que tenías en la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y esperar que Dios nos responda con dirección. Cuando Dios nos responde, esto es algo que nos pasa. Ay, como Dios nos responde, pues esto es un permiso para huir. Pero no es así. Todos odiamos estar incómodos y pensamos que Dios debería rescatarnos desde el primer momento, desde que sentimos la primera incomodidad. No nos gusta pensar que Dios no está con nosotros, o pensamos que Dios no está en esos lugares incómodos, pero ese lugar incómodo puede ser el mejor lugar para encontrar a Dios. Te puedo asegurar que he tenido mis momentos más cercanos con Dios cuando he estado atrapado en un lugar incómodo, buscando a Dios de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Si Dios ha hecho una promesa en tu vida, recuerda que hay herramientas que necesitas y que Dios va a implementar en tu vida para cumplir esa promesa. Y si somos pacientes en las pruebas y tribulaciones, saldremos sanos y salvos de la prueba. Tenemos que permitir que Dios aplique en nosotros las herramientas necesarias para cumplir su promesa. Padre, yo te pido, Señor, que entendamos todas estas cosas que he hablado, Señor.
Que no huyamos del crisol, del horno, hasta que estemos hechos. Que si nos encontramos en un lugar incómodo esperando la dirección tuya, Señor, no perdamos la fe, sino que continuemos orando, siendo fieles a ti, Señor, confiando en que tú, a su debido tiempo, nos vas a mandar el oportuno socorro. No importa, Señor, si estamos pasando por un momento donde creemos que no pasa nada, porque aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, Señor. Nos sentamos en quietud. Queremos entrar en quietud. En esos momentos donde parece que no sucede nada, queremos estar en quietud, esperando tu voz. No angustiarnos, Señor. No queremos ser presa de una voz que no es la tuya, Padre. No nos queremos apoyar en nuestro propio entendimiento, porque sabemos que si sabemos esperar en ti, tú vas a hablar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Vamos a terminar cantando una canción con fe juntos. No sé el proceso, o sí sé algunos procesos, claro que sí, por los que estáis pasando, hermanos, pero esta palabra es una palabra de ánimo, de que perseveres, de que cuando crees que no está pasando nada en tu vida, Dios está obrando, Dios está haciendo algo, que Él no se ha olvidado de ti, que puedes seguir confiando en su promesa, en su palabra, porque vas a ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Vamos a acabar cantando esta canción. Te invito a que si puedes te pongas de pie en reverencia y le cantes esto al Señor. Y también a veces nos lo cantamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que la fe se inflame en nuestra vida.